Saludos mis queridísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 9 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Jesús en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino vive también de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar, nos dejamos alimentar, recibimos la palabra de Dios con humildad, la ponemos por obra, la enseñamos, la compartimos, entonces no vamos a andar en tinieblas. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y si ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces no andaremos en tinieblas. Vamos a empezar, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de Israel, yendo proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibieron, dadlo gratis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, sábado 9 de diciembre del 2023, estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo 35 en adelante. San Mateo capítulo 10, versículo 1, y del versículo 6 al versículo 8. San Mateo hoy nos muestra una enseñanza muy importante de nuestro Señor Jesucristo, y nos empieza diciendo en el Evangelio del día de hoy: Jesús recorría todas las aldeas. Entonces aquí vemos la catolicidad, la universalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se llama católica? Porque católico es universal, o sea, envuelve todo sin excluir a nada ni nadie. Entonces nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, no solamente cierta ciudad sí, otra no, sino todas. Entonces ese es el plan de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, no un cierto grupo de
personas, una cierta raza de personas, no. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, San Pablo nos viene a decir que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, ¿cuál es el primer paso para ustedes y alcanzar la salvación? Llegar al conocimiento pleno de la verdad. Ahora sería la pregunta, ¿cómo es que alcanzamos el conocimiento de la verdad? ¿Cuál verdad? ¿De dónde? Y de hecho vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Vamos a leerlo junto con ustedes para ver de cuál verdad nos está hablando el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver cuál es esa verdad que ustedes y yo tenemos que alcanzar. Muy bien. Ok, San Juan capítulo 8, versículo 31 vamos a buscar y vamos a leer juntos para descubrir lo que el Señor nos dice. Muy bien. San Juan 8:31 dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús habla a los que han creído en él. Entonces, si ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, nos llamamos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras es para nosotros. Alguien podría decir, pero ahí dice a los judíos. Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice que la palabra de Dios dura para siempre. Sí, aquí dice a los judíos que habían creído en él, pero también es para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, que también creemos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a ver de qué verdad y en qué verdad nos tenemos que basar ustedes y yo. Juan 8, 31 al 32. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un discípulo del Señor, el primer paso es mantenerse en la palabra del Señor. Y de esa manera seremos discípulos verdaderos del Señor. Sería algo contrario, algo erróneo nosotros decir somos creyentes, pero vivimos alejados de la palabra del Señor. Entonces el Señor nos dice, si se mantienen en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos. Por eso en Juan 17:17, Jesús ora a Dios, al Padre, y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Muy bien. Decía pues Jesús a los discípulos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí de una vez ustedes y yo descubrimos que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, no la verdad de cierto personaje humano, sino la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos a través de la Sagrada Escritura y también a través de la Sagrada Tradición. Muy importante. Bien, regresamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 36 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, enseñando en los templos. Por eso, esta enseñanza teológica para ustedes y para mí es que cuando ustedes y yo queremos acercarnos al Señor, no es posible hacerlo sin ir al templo, sin ir a la iglesia. Porque cuando ustedes y yo vamos a misa, participamos de la liturgia de la palabra, de la liturgia eucarística, se nos lee la primera lectura, la lectura sálmica, el Santo Evangelio, el sacerdote da la homilía, da la explicación según el Evangelio y la Escritura que se lee ese día. Por eso,
es muy importante que tomemos en cuenta que cuando vamos todos los domingos y fiestas de guarda a la iglesia por 3 años, habremos escuchado la Biblia completa. ¿Qué les parece? Entonces, cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. Alguien me podría decir, pero Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Pero Efesios 3:20 nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia, en la iglesia. Efesios 3:20 y 21. Entonces Jesús iba enseñando en las sinagogas. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo la encontramos en la iglesia en la que Él fundó. Bien, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús es el Todopoderoso. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros defectos, Él conoce nuestras virtudes. Por Él existimos todos. Si ustedes y yo nos encontramos enfermos espiritualmente, corporalmente, ¿a quién debemos de acudir? En Eclesiástico o Siracides, capítulo 38, del versículo 8 en adelante, nos dice, si estás enfermo, ora y Dios te sanará. Luego ve al médico, que a él también lo hizo Dios. Entonces es importante que nos pongamos en las manos del Señor primeramente, porque el Señor todo lo puede y Él obra según nuestra fe en nosotros. Por ejemplo, en Mateo 9:29, cuando los ciegos vienen a Jesús, Jesús les hace esta pregunta: ¿ustedes creen que yo les puedo sanar? Ellos, sí, Señor, creemos. Entonces que se haga tal como ustedes han creído. Ese es el cheque en blanco que el Señor nos da. Lo que nosotros esperamos en Él, tenemos que creerlo. Marcos 11:24. Todo cuanto pidan en oración, crean lo que ya lo han recibido y lo van a obtener. Entonces, cuando estemos enfermos, primeramente acudimos a la oración y luego también al médico. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguien enfermo? Vaya a los presbíteros, los sacerdotes, que oren por él y le unjan con el óleo, con aceite de óleo. Y a veces hay muchas personas que piensan que los santos óleos es para los que ya van a morir. Los santos óleos, la unción de los enfermos, es para que Dios le dé vida. Santiago 5:14 dice, el que está enfermo que vaya al presbítero, al sacerdote de la iglesia, para que lo unja con santo óleo, ore por él y sanará. Entonces, eso es, mis queridos hermanos y hermanas, muy importante. Si ustedes y yo nos sentimos enfermos, primero oramos, vamos a los presbíteros de la iglesia, y si es alguna enfermedad corporal, también vamos al médico. Muy importante. Y Jesús, como es el Todopoderoso, Él nos puede curar de toda dolencia. Por eso, allá en Proverbios 16:1 nos dice, encomienda, Proverbios 16:3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon en las manos del Señor, encomienda al Señor todo lo que tú piensas hacer y se llevará a cabo. Por eso es importante que cada cosa que vamos a hacer, elevemos una oración a nuestro Señor, poniendo en sus manos, que Él nos guíe, que nos ilumine, que nos dirija, para que todo salga según su santa voluntad. Porque Efesios 3:20 y 21 nos dice que Él tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Es importante también que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Romanos 8:26 nos dice que nosotros a veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero ahí se hace presente el Espíritu Santo para ayudarnos a pedir a nosotros, porque nosotros no sabemos qué o cómo pedir. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús, al ver a la muchedumbre, a ver a tanta gente que viene a Él, sentía compasión. Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice que Jesús es el buen pastor. Juan 15:13, el verdadero amor es aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús
Jesús nos dice en Juan 15:15, ya no les llamo mis siervos, sino les llamo mis amigos. Y nuestro hermano, nuestro amigo verdadero, el leal Jesucristo, Él es el buen pastor y da la vida por nosotros. Y cuando nosotros nos sentimos abatidos, nos sentimos un poco emocionalmente, o en nuestra vida no nos salen las cosas como planeamos, Jesús está esperándonos con los brazos abiertos para que vengamos hacia Él. A veces ustedes y yo pensamos que sin Jesucristo, sin Dios, vamos a lograr hacer alguna cosa. Y eso es totalmente falso. Juan 15:5, ustedes sin mí nada pueden hacer. Y nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. La mies, dice, el trabajo es bastante y los obreros son pocos, porque de hoy en día hay muchas personas que se dedican a muchas cosas menos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Entonces por eso ustedes y yo debemos de siempre pedir al Señor que nos bendiga con los dones del Espíritu Santo. San Pablo nos dice allá en 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 en adelante que tenemos que pedir por el don de la profecía. Y nos dice que debemos de pedir el don de la profecía porque con el don de la profecía podemos edificar a los demás, no el don de lenguas. A veces nosotros un poquito nos confundimos, pensamos o nos creemos tal vez superiores que los demás con el don de lenguas. San Pablo, y les voy a leer 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Vamos a buscarlo por favor. 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 en adelante. Entonces San Pablo nos va a nosotros a mostrar por qué debemos de pedir el don de la profecía y no necesariamente el don de lenguas. Muy bien. 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 en adelante. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Por eso es importante que ustedes y yo pidamos al Señor que nos dé el don de la profecía. Podemos con el don de la profecía edificarnos a nosotros mismos y también a los demás. Entonces, continuamos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Aquí hay algo muy importante que debemos ustedes y yo de tener en cuenta. Jesús tenía muchos discípulos. De esos muchos discípulos, Jesús elige a 12 apóstoles. Marcos capítulo 3 del versículo 13 en adelante. Entonces vemos que Jesús sube a la montaña, llama a los que Él quiso, y cuando Jesús llama a los que Él quiso, llama a hombres, porque Jesús es el sumo y eterno sacerdote, los que le van a representar a Jesús aquí en la tierra, por eso tienen que ser hombres. Entonces quiero que tomemos en cuenta que de todos los discípulos que Jesús tenía, Él da poderes especiales a sus 12 apóstoles.
Y de sus 12 apóstoles que él tenía, le da un poder especial de superioridad a Pedro. San Mateo 16, 18 y 19. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no lo podrán vencer. A ti, hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Yo he rogado por ti, a Pedro, por ti, Cefas, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Ese es el trabajo del Papa, la jerarquía. También en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, Pedro, me amas, apacienta mis corderos, a los 12 discípulos y sus sucesores. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, y por tercera vez, Pedro, me amas, cuida de mis ovejas. Entonces, refiriéndose a todos, como decía en Juan 17, 20 y 21, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer a través de la palabra de ellos, y que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Jesús ora al Padre. Entonces, aquí vemos que Jesús, muy importante, aquí vemos la jerarquía de todos sus discípulos. Jesús entrega poderes especiales a sus apóstoles, porque aquí claramente dice en Mateo 10:1 en adelante, y llamando a sus 12 discípulos, llamando a sus 12 discípulos, los dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, esto es muy importante. Ese poder Jesús le da a sus 12 discípulos. Por eso la iglesia, la Santa Madre Iglesia, que recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con humildad, la guarda con exactitud, la transmite con fidelidad, enseña que no cualquier persona debe de andar por ahí intentando sacar espíritus, imponiendo las manos a la gente. Eso está reservado a los sacerdotes. Bueno, allá en Marcos capítulo 16, de versículo 17 al 18, nos dice que es la señal para los que creen: tomarán veneno, expulsarán demonios, agarrarán serpientes, pisarán escorpiones y no les pasará nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un laico que ande por ahí imponiendo las manos debe de no andar por su cuenta, primeramente. Tiene que estar en comunión con su párroco, con el obispo. Y de hecho, no es recomendable que un laico ande imponiendo las manos, sino más bien sus obispos, sus sacerdotes, porque Jesús les dio este poder especial a ellos. Muy importante eso, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso a veces cuando algún laico o una laica se pone a imponer las manos, cuando no está preparada, no está confesada, no está comulgando continuamente, los males de la otra persona le pasan a la otra persona por la imposición de las manos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, mis queridos hermanos y hermanas. Si usted es un laico o una laica que le gusta imponer manos, asegúrese de estar siempre en gracia de Dios, en constante confesión mensualmente, comunión mínimo cada domingo, en constante ayuno y oración. Recuerde Mateo 17, 21. Esta clase de demonios sale con ayuno y oración. Si usted no hace ayuno, si a usted no le gusta orar mínimo una hora al día, como dice Jesús en San Mateo capítulo 26, versículo de 40 al 41, si no se confiesa o vive arrejuntado, vive en adulterio, no vive en gracia de Dios, no recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si usted no está en gracia de Dios, es recomendable que no lo haga. La iglesia lo dice eso por su propio bien. Muy bien, vamos al versículo 6. Mateo capítulo 10. Continuamos con el versículo 6. Y Jesús le da estas instrucciones a sus discípulos: dirigíos más bien a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, Jesús les manda a sus discípulos, aquí en Mateo capítulo 10, versículo 6,
Jesús les manda con una orden exclusiva a buscar a las ovejas perdidas de Israel, el pueblo de Dios. Y luego en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, Jesús dirá, toda autoridad se me ha sido dada, vayan y hagan que todas las naciones, ahí sí ya no solamente a los pueblos de Israel, sino todas las naciones, católicamente, universalmente, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yendo proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibieron, dádlo gratis. Entonces Jesús le entrega esta autoridad a sus 12 discípulos. Y les dice algo muy importante. Lo recibieron de gratis, denlo gratis. Por eso también aquí vale recalcar que es pecado, un pecado bien grande, pecado de simonía, cuando un sacerdote se niega a ir gratuitamente a dar los santos óleos, a confesar, a dar la Santa Comunión o a celebrar una Santa Eucaristía por sus peligreses. Es pecado gravísimo, se llama pecado de simonía. Puede que por ahí haya un sacerdote que si no hay dinero no hace nada. Con cariño, con mucho respeto y con amor, tengo que dejarle saber que eso es pecado de simonía. Jesús es claro. Mateo capítulo 10, versículo 8. Gratis lo recibieron, dalo gratis. Recuerdan allá en Hechos capítulo 8, del versículo 18 en adelante, vemos que Simón quería que le den el Espíritu Santo y él quería dar dinero a cambio de eso. Entonces, ¿y Pedro qué le dijo? Al infierno tú y tu dinero. Cuidado, oremos por nuestros sacerdotes que son, como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que son los que tienen que dar cuentas a Dios por las almas de los fieles, por las almas, no por otra cosa. Los sacerdotes, los obispos, tienen que dar cuentas a Dios, Hebreos 13, 17, por las almas de las que les han sido confiadas en el nombre del Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, dejemos que la palabra de Dios habite siempre en nosotros, como dice en Colosenses 3, 16 y 17, que la palabra de Dios habite siempre en cada uno de nosotros. Y que todo lo que hagamos, digamos, sea todo por Jesús y para Jesús en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Apóyennos, ayúdennos a llevar el Evangelio de Dios a más personas, dándole compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Como dice en 1 Corintios 16, 23 y 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.